Y luego de 2 meses de trabajo, la mesa técnica entregó finalmente el informe sobre pensiones con un acuerdo parcial en torno a esta reforma. Aquí está Natalia Muñoz y nos tiene todos los detalles de los puntos que acordaron y también donde hay disenso. Bienvenida, Natalia, buenas tardes. Buenas tardes, Mati. Así es, un informe con matices. Así fue como lo definieron los diferentes asesores que fueron parte de esta comisión técnica en la reforma previsional, donde fue el mayor punto que le podíamos poner énfasis y que ha sido el corazón y lo más polémico de esta reforma previsional es el 6% de cotización adicional. Lo que decidieron los diferentes asesores y lo plasmaron en este informe técnico es que sí se debe aumentar este 6% de cotización con cargo al empleador, pero no pudieron llegar a un acuerdo de cómo distribuirlo. Recordemos de que el gobierno continúa con la propuesta de que sea 3% con cotización adicional para la cargo individual y 3% para lo que es un ajuste, un pilar que sería de registro solidario. Esto es parte entonces de lo que llegó y lo que no se ha logrado, por supuesto, y ha sido la polémica de lo que se ha mantenido en esta reforma previsional. Mati, otro punto muy importante donde en estas 26 páginas que entregó el informe es que si recordamos, por ejemplo, la semana pasada decían desde la oposición de que si es que no estaba este informe técnico no votarían lo que es la idea de legislar, que es lo que están apurando desde el gobierno y donde desde la semana pasada decían que no hay excusas para no votar la idea de legislar. Ahora, una vez que ya revisaron este informe, llegan voces desde la oposición, por ejemplo, el senador Juan Antonio Coloma, a decir de que el gobierno tiene que presentar una nueva propuesta y además ellos mismos desde la oposición van a presentar una nueva propuesta y ahí recién se podría votar. Entonces, esto sería atrasando más y más. Esto se iba a discutir durante la jornada de mañana en comisión, pero esta sesión fue cancelada producto de la cuenta pública que se va a llevar a cabo en el Congreso. Entonces ya viene ahora la próxima semana lo que es la semana distrital, así que no se revisaría hasta finales de julio, Mati, y nos vamos acercando a la fecha de las elecciones y esto es lo que teme el gobierno, que pueda ir atrasando y que no se logren acuerdos. Escuchemos entonces qué fue lo que comentaba durante esta mañana la ministra del Trabajo, Janet Jara. Se ha establecido la necesidad de crear la cotización del empleador de un 6%, instalar un seguro de lagunas previsionales y cambiar de multifondos a fondos generacionales en otras materias, así como también licitar a los actuales afiliados a fin de que puedan bajar las comisiones e introducir competencias. Hay temas fundamentales en los cuales no lograron un acuerdo y ahora lo que corresponde es poder discutirlos, que es afinar, ¿cierto?, dentro del pool de propuestas que se hicieron, cuál va a ser el mecanismo a través del cual no solamente vamos a subir las pensiones de los futuros jubilados, sino que también de las mujeres y de las actuales pensionadas en particular. Rentabilidades, mejorar rentabilidades hacia el futuro, aumentar ahorro, disminuir comisiones mediante el mecanismo de licitación de los actuales afiliados. Ha sido bastante polémico, Mati, todo el transcurso que ha tenido la discusión de la reforma previsional. Recordemos que estuvo bastantes meses, más de un año entrampada en la Cámara de Diputados y ahora continúa en el Senado en la Comisión de Trabajo y es ahí donde no ha podido salir a votación lo que es la idea de legislar. Justamente la semana pasada y ahora lo vuelve a reafirmar la ministra del Trabajo, es que no hay que tener todavía un consenso en qué se va a hacer con este 6% de cotización adicional para que se pueda votar la idea de legislar y ese es el llamado que están realizando a la oposición, diciendo de que esto se llevaría a cabo según indicaciones que se podrían ir revisando en el Senado, pero para eso se necesita votar la idea de legislar. La oposición, en tanto, dice de que necesitan tener mayores claridades porque lo que dicen de que llegó a sus manos ahí este informe, lo que es este proyecto desde la Cámara de Diputados, lo han
han catalogado como un cascarón vacío. Entonces es bastante difícil ahora de que esto vaya avanzando, según las voces que nosotros pudimos recopilar, y entrevistamos, por ejemplo, también a la asesora que asesoró a la UDI en la Comisión Técnica de Pensiones, Cecilia Cifuentes, donde nos comentaba de que estuvieron con bastantes matices en esta comisión, y es lo mismo que se ha ido reflejando, por ejemplo, en los parlamentarios. Si nos vamos a otros puntos importantes, hubo un acuerdo sobre el seguro de lagunas previsionales y aumentar el tope imponible. Y otro punto, otro tema que se abordó es la falta de competencia en la industria de las AFP. Hubo un consenso de que se debe aumentar, pero no en cómo lograrlo. Y tampoco hay un acuerdo en lo que es la separación de la industria, Mati. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaba el senador Juan Antonio Coloma, donde confirma de que desde la oposición van a entregar un proyecto nuevo, y escuchemos también lo que nos comentaba Cecilia Cifuentes, la asesora de la UDI en la Comisión Técnica de Pensiones. Creo que el informe técnico es un buen aporte y revela que este tema de pensiones necesitaba un diagnóstico. O sea, a mí me parecía bien, no sé, complejo de entender que se pudiera votar algo sin que primero hubiera un diagnóstico, y un diagnóstico que los técnicos han planteado y han dicho algo bien relevante, que lo más importante es aumentar la cotización. Lo que falta es que hayan propuestas. Nosotros vamos a hacer una propuesta, pero también el gobierno tiene que hacer una propuesta para ver cuáles son las ideas que se aprueben. Yo no sé si el tema es si se aprueba hoy, mañana o pasado mañana. A mí lo que me importa es que se apruebe una buena ley. Cuando esté clara las propuestas, y ojalá que sean lo antes posible, que estén claras las propuestas. Pero votar una idea de legislar en blanco, yo no sé en qué ayudaría, honestamente. Creo que es el espacio de no andar corriendo. Sí hay consenso en que en esa garantía por años cotizados hay que buscar que beneficie especialmente a las personas con mayor densidad de cotización, o sea, que efectivamente han cotizado, y en ese sentido premiar en algún grado mayor a mujeres que a hombres. O sea, ahora a mi juicio la enfocamos bien, porque uno no debe partir por cuánto para capitalización y cuánto para reparto, sino que tiene que partir al revés. ¿Qué sectores necesitan que se les mejoren las pensiones? Hay aspectos en los que hay matices, por ejemplo, en el tema de, más que no acuerdo, en el tema de licitación de stock, que es algo que en general estuvimos de acuerdo que se hiciera. Esto es un tema complejo de hacer, hay que darse tiempo para hacerlo. Mati, otro de los puntos más significativos donde tampoco lograron acuerdos es con respecto a la pensión garantizada universal. Lo que pasó en este punto es que se decidió no aumentar la cobertura del 90% al 100% como proponía el proyecto, y no hubo en eso sí hubo consenso, de hecho, de que no se llegue esta pensión garantizada al 100%, pero no hubo consenso sobre el incremento de la PGU a 250.000 pesos. Esto es muy importante porque es algo que ha ido pidiendo el gobierno. Lo que decían los asesores es que mientras no haya crecimiento en inversión, es muy difícil poder llegar con los mecanismos y con el financiamiento para poder lograr estos 250.000 pesos en la PGU. Claro, y lo que decían es que no podía, eso sí, estar bajo la línea de la pobreza, y la línea de la pobreza está definida en 230.746 pesos por persona, más o menos. Exactamente, Mati. Recordemos tampoco que ha sido poco también el avance que ha tenido el proyecto de obligaciones tributarias, que busca recaudar más fondos para poder tener los mecanismos de financiamiento para la PGU y que llegue a 250.000 pesos. Entonces los expertos decían de que sin inversión y sin otras formas de recaudación es muy difícil poder llegar a este monto, y por eso es que también se bajan y que no llegue al 100% de las personas beneficiadas, y si no solamente al 90%. Otro punto muy importante que se llevó a cabo y que fue de divergencia fue el diseño del beneficio intrageneracional, que se reconoció la necesidad de asegurar suficiencia en los beneficios y compensar las brechas de género. Ya sabemos entonces que producto de las diversas lagunas previsionales es que las mujeres tienen pensiones más bajas, y se busca que con este beneficio se logre equiparar. Lo que sí
no se decidió, Mati, es cómo se haría. En eso no hubo un consenso. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban senadores, parte de la Comisión del Trabajo, donde hacían este llamado, senadores del oficialismo, hacían este llamado a la oposición de que se acelere y se pueda votar la idea de legislar y que se trabaje según estos puntos que entrega el informe técnico y que ya fueron definidos, y los que ya hay consenso se trabaje sobre esto y se vaya decidiendo en el camino, pero que se vote la idea de legislar. Escuchemos. Para nosotros es muy importante votar la idea de legislar lo antes posible y que a partir de esta idea de legislar podemos gatillar las indicaciones en las cuales sí estamos de acuerdo y que yo creo que fueron muy constructivas, tajantes, precisas en la comisión de expertos. Pero para poder votar, ¿no es cierto?, y encontrar las indicaciones y ver las indicaciones, necesitamos que se vote primero en general la idea de legislar y a partir de eso, ¿no es cierto?, se gatilla la posibilidad de ingresar estas indicaciones y votarlas lo antes posible. Para mí es muy importante esta tabla, ¿no?, que iguala y equilibra esta diferencia que tenemos entre las pensiones de hombres y mujeres. ¿Ya? Eso es muy importante. Tenemos una diferencia de alrededor de 15%. Creo que hay puntos de acuerdo y me llamamos a que funcionemos en base a esos acuerdos. Creo que es interesante el informe. Hay buenos fundamentos técnicos como para la construcción de un nuevo sistema de pensiones de carácter mixto que esté basado en 3 pilares. El pilar contributivo, que se fortalece incluso con el acuerdo, abre la posibilidad de un seguro social para poder aumentar las pensiones de inmediato. Entonces creo que con eso perfectamente se podría avanzar hacia la votación. Viendo el informe creo que es auspicioso en ese plano y va a depender después la forma como se distribuya y cuánto va para el pilar contributivo y cuánto va para un seguro social o como se llame. Ahí escuchábamos entonces, Mati, parte de las diferentes voces que son parte de esta comisión de trabajo del Senado, donde piden votar prontamente una votación que hasta ahora no la veríamos muy pronto, según lo que comentaba Juan Antonio Coloma, senador de la ULI, que vino a reemplazar al presidente de la comisión, Iván Moreira, que recordemos que está con licencia médica y entonces ya es tarea de él poner en tabla cuándo sería que se votaría esto, pero recordemos que también el gobierno puede ahí meter presión sabiendo de que ya le puso una suma urgencia. Claro, en todo caso ya la ministra Jara habló de votar a fines del mes de julio y no sumar más presión a lo que ya hay. Muchísimas gracias, Natalia, gracias por toda la información, por el reporte y que tengas una buena tarde.